Como bien, hermanos míos, seguimos en la serie Conociendo a Dios y muchos se podrían decir, wow, qué larga la serie, pero es que realmente uno nunca va a terminar de conocer a Dios. Allí, como bien decía esta canción sobre las aguas, y me llamaba mucho la atención porque decía, ¿qué es lo que el que está cantando esta canción, sabe quién era Dios, lo conocía? Y es así, nosotros en esta serie esa es la visión, que conozcamos a Dios, a nuestro Dios, no al Dios de otra persona, sino que cada uno, porque cada uno tiene una relación personal y íntima con el Señor. Entonces, vamos a seguir conociendo a Dios porque nuestra mente es muy limitada, pero es infinito. Él no tiene terminación y siempre va a haber algo que vamos a estar aprendiendo de Él. Y para entrar en este mensaje, eh, hay algo que nosotros como iglesia debería destacarse. ¿Y saben qué es lo que es? Que sea un lugar donde se respire gracia. Y puede ser algo lógico, porque nosotros conocemos a un Dios de amor, a un Dios que, como bien decía el devocional y sin ponernos de acuerdo con el José, ahí hablaba del Señor en el Getsemaní. Él decidió hacerlo por amor a nosotros. Y desde ahí ese es el mayor sacrificio, el negarse a Él mismo por amor a nosotros. Entonces nosotros, como conocemos a un Dios de puro amor, un Dios que entregó hasta su última gota de sangre por nosotros, nosotros como iglesia deberíamos destacarnos por respirar gracia. Vino el pastor David hace 2 domingos atrás y él nos hablaba y él nos decía que por mucho tiempo nosotros, la iglesia y en general las personas, crecieron con una imagen distorsionada de Dios. ¿Qué imagen? De que Dios era un Dios distante, de que Dios era un Dios exclusivamente castigador, el cual había que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque si no nos podía matar. Pero si nosotros abrimos las escrituras, nosotros descubrimos una realidad totalmente diferente, una verdad gloriosa, y es que Dios es cercano. Eso nos recordaba el pastor David hace unos domingos atrás, nos recordaba de que Dios es cercano, nos recordaba de que Dios nos ama y aún conociendo profundamente nuestros errores, Él decidió venir a nuestro encuentro. Ahora, yo podía preguntarle a cualquiera de los que está conectado qué es la gracia y probablemente todos sabrán responder correctamente porque es algo que se nos ha enseñado a los que ya llevan tiempo en este caminar, en la escuelita dominical o cuando recién inician, ¿cierto? En la iglesia, se les enseña qué es lo que es la gracia. Y bien sabemos que la gracia, ese es el favor inmerecido de Dios, es un regalo de Dios para la humanidad. Pero este regalo no es cualquier regalo. Yo y de eso quiero hablarles y eso quiero que podamos entender de que esta gracia no es cualquier regalo, porque cualquiera que esté aquí recibe un regalo, es maravilloso. Ayer la Charlotte estuvo de cumpleaños, ella estuvo abriendo sus regalos y ella estaba contenta porque yo creo que nadie se pone triste cuando tiene que abrir un regalo. Entonces, el abrir un regalo es maravilloso, los disfrutamos, ¿cierto? Lo usamos, pero ¿qué pasa con este regalo? Tarde o temprano este regalo se puede romper, puede dejar de funcionar y en más puede pasar de moda, pero la gracia de Dios, hermanos, posee un valor eterno. Sus consecuencias, si así se podría decir, llevan a una transformación no solamente en el hoy, en el presente, sino que lleva una transformación, lleva una consecuencia que es eterna, es nuestra eternidad.
Y por esa razón es que nosotros no podemos tratar la gracia como simplemente una palabra bonita. O la oímos ahora en este culto, o la podemos estar oyendo los domingos, y al fin y al cabo, no sé, cerrar este slide, cerrar, irnos a la casa el día domingo y seguir viviendo exactamente iguales. El apóstol Pablo aquí lo entendió esta verdad de la gracia perfectamente. Él lo entendió hasta lo más profundo de su ser. Y él dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí quiero que nos podamos fijar en las palabras que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo que por la gracia, hermanos, por la gracia, él era quien era. Pablo jamás vio la gracia como una excusa para la pasividad o una excusa para la permisividad, sino que la gracia, él vino a traer una reconfiguración de su identidad y de su conducta. Porque si nosotros entramos en contexto de esta palabra, nosotros sabemos muy bien que Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando él ve la gracia? La gracia lo cambió. La gracia vino a reconfigurar su mente, su identidad. Ya no era ese hombre perseguidor, ¿cierto? Ya no era ese hombre. Hoy día era un hombre de Dios y se paraba con esa autoridad, entendiendo que gracias a la gracia era quien era. ¿Y qué más nos dice? Nos dice en Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pablo comprendía perfectamente que si él despreciaba este regalo, la gracia, ¿cierto? Si él lo despreciaba, era como que si él estuviera pisoteando el sacrificio mismo que Jesús hizo en la cruz. Y me sorprende porque el José empezó este culto hablando del Getsemaní, los momentos anteriores a que viniera su sacrificio. Entonces, realmente ahora yo les puedo preguntar y que nos preguntemos, ¿estamos viviendo la gracia de acuerdo a lo que nosotros decimos creer? Porque, hermanos, hablar de la gracia puede ser súper fácil. Eh, Hay canciones de la gracia, estoy predicando hoy día de la gracia, pueden haber repeticiones doctrinales constantemente de la gracia, de que Dios es un Dios de gracia, porque eso lo escuchamos muchas veces, pero ¿qué ocurre cuando esa verdad realmente debe encarnarse en el terreno práctico de nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre cuando realmente la gracia tiene que ser accionada en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana? Porque lamentablemente muchos podemos profesar la gracia con nuestros labios, pero al fin y al cabo vivimos como si jamás hubiéramos comprendido realmente el alcance de la gracia. Y el pastor predicó el domingo pasado y el que habló, él decía que uno puede asistir fielmente a la iglesia, pero seguir teniendo y operando bajo una mentalidad de huérfano, que uno podía hacer miles de actividades para Dios, pero no vivir como hijos de Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque no hemos asimilado la paternidad de Dios. Y eso mismo ocurre con la gracia, porque podemos acumular mucho conocimiento teológico, conocer la Biblia, conocer pasajes, escuchar miles de prédicas y claro,
estamos acumulando conocimiento teológico, pero al fin y al cabo, ¿cierto? Nuestras vidas jamás han sido transformadas. Seguimos siendo exactamente los mismos. Y de aquí, hermanos, nos obliga esto a hacernos una pregunta, y es, ¿qué nos impide, hermanos, qué nos impide realmente que la gracia de Dios la vivamos de acuerdo a lo que creemos? ¿Por qué la gracia impacta tan poco en nuestro carácter y en nuestras decisiones? Ah, no es una explosión, es una chispita. ¿Por qué impacta tan poco la gracia sobre nuestras vidas? ¿Por qué no podemos vivir realmente la gracia de Dios como realmente es? Y saben, el problema no está en la falta de información, porque se los dije, muchas veces acumulamos información, conocimiento, pero esto no se, el problema no es que la falta de información, el problema realmente es en el ambiente en que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nos impulsa en todo tiempo en la dirección contraria a lo que la gracia realmente nos dice. A veces, hermanos, nosotros creemos que cuando hablamos del mundo o hablamos de lo secular, ¿cierto? Tienen que ver con cosas externas. Me pasaba que hablaba con mi abuelita, ella es súper pentecostal, y ella me decía, Nico, es que estamos en los últimos tiempos y hay que empezar a preocuparse de la vestidura, de cómo uno anda arreglada, de todo eso. Y muchas veces nosotros se nos ha enseñado que el mundo tiene que ver con lo externo, cómo andamos vestidas, cómo nos maquillamos, tiene que ver con muchas prohibiciones del qué hacer, pero bien la palabra nos enseña que el Pablo nos enseña por medio de la palabra que es cierto que todo no es lícito, pero que todo no conviene. Entonces, Dios no trata solamente de unas listas externas. ¿Por qué? Porque la palabra sí claramente nos dice que habla del espíritu de este mundo, pero el espíritu de este mundo se refiere a un sistema, hermanos, de nuestros pensamientos. El espíritu de este mundo tiene que ver con los valores, con las actitudes que lamentablemente se infiltran sutilmente en esta sociedad. ¿Y saben lo que pasa también? Que también se infiltran en la iglesia. Se infiltran en la iglesia y por eso el apóstol Pablo nos advierte de esto en Primera de Corintios 2:12, donde dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y en Efesios 2:12 nos recuerda que en otro tiempo seguimos las corrientes del mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver? Yo les vuelvo a decir, no tiene que ver solo con lo externo, sino que tiene que ver con nuestra manera de pensar, con nuestras actitudes, con la filosofía que se levanta muy fuerte en esta época. Yo en la mañana, hace rato que no me metía al TikTok y me metí en la mañana y salió un joven hablando de Dios y estaba hablando de la Biblia y tenía la Biblia y la leía. Pero este hombre, y me recordé mucho cuando la pastora nos decía el jueves pasado de una actriz que también se había convertido a Cristo, pero que hablaba de las energías. Y este muchacho también hablaba de las energías, me puse a ver sus videos y claro, hablaba de Dios, pero hablaba también del egocentrismo, de qué tenías que hacer para superarte. Entonces ahí yo decía, qué increíble cómo hay dos tipos de mundos ahí. Y eso es lo que pasa en la filosofía de hoy. Nosotros estamos buscando que hacer lo que nos haga feliz. Empezamos a creer y a tener este pensamiento de que no necesitamos a Dios porque nosotros somos el dueño de nuestro propio destino. ¿Ustedes no han escuchado eso en sus trabajos? La gente tiene este pensamiento, la gente tiene este pensamiento de decidir qué es lo que es bueno y lo que es malo, que sigamos tu corazón porque que no te arrepientas de nada y empiezan, ¿cierto?, a justificarse
uno escucha a las personas que uno se rodea, porque uno se rodea no solamente con gente que conoce al Señor. La mayoría de la gente no conoce a Cristo y esta es su manera de pensar, esta es su filosofía. Y al final, si nosotros nos ponemos a analizar cuál es estas ideas nos llevan simplemente a una cosa, y es que yo puedo vivir a mi manera. Esto se trata de mí. Y ¿sabes lo terrible? Que cuando esta mentalidad tan egocéntrica, porque cuando pensamos en yo, ese viene siendo egocentrismo, cuando nosotros tenemos esta mentalidad tan egocéntrica y se infiltra en nuestra fe, la comprensión de la gracia, hermano, se destruye por completo. Porque la gracia nos dice totalmente lo contrario. La gracia nos dice, no eres suficiente y necesitas desesperadamente a Dios, porque no eres suficiente, no puedes tener el control. Te necesito desesperadamente. He entendido la gracia. La gracia nos dice que no me puedo justificar por mí mismo, por lo que yo haga. Necesito arrepentirme. La gracia nos dice, no puedo salvarme por mis méritos, necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Él es el único que puede, cierto, salvarme. Y ese es nuestro mayor propósito, ir y entregar las buenas noticias de quién es Cristo, su palabra. Ahora, si nosotros queremos vivir la gracia de verdad, si queremos vivir este regalo de verdad, lo primero que debemos hacer es desmantelar, limpiar todas estas mentiras que el mundo ha querido sembrar tanto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, en lo que nos rodea. Y para lograrlo, hermanos, aquí yo quiero mencionarles 4 fundamentos de que la cultura moderna intenta desaparecer y negar completamente. Y estas 4 verdades son, la primera es el deterioro moral del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? La gravedad del pecado. ¿Y por qué este es el primer gran obstáculo? Porque para apreciar la gracia, nosotros tendemos a minimizar la gravedad de nuestro pecado. Y esta palabra, hermanos, como siempre se dice, trata con uno primeramente. La palabra le habla a uno primeramente y nosotros vivimos en una sociedad o en una época en donde es experta en anestesiar la conciencia y suavizar nuestras faltas mediante excusas cotidianas. Yo no sé si les ha pasado, pero no, tranquilo, si no es tan grave, no, si todo el mundo lo hace, así que no importa. No, yo no soy mala persona. ¿Han escuchado estas justificaciones cotidianas o las han hecho? O no importa si Dios sabe que mi corazón es bueno. Y el actor del libro que nosotros estamos haciendo esta serie, que es James Packer, él dice que nosotros tendemos a normalizar los hábitos morales. Terminamos normalizando la embriaguez social, terminamos normalizando la pereza. Uno podría decir, no, la pereza no es pecado. No, la pereza es pecado, hermanos. Terminamos normalizando la conducción irresponsable. El ser irresponsable también es un pecado. Terminamos normalizando la deshonestidad financiera, el estar debiéndole a las personas. Normalizamos al fin y al cabo el consumo discreto de la pornografía y muchas veces tendemos a señalar a nuestro hermano en una de esas que está teniendo problemas de adicciones como droga, alcoholismo, pero también hay consumos y pecados que son discretos, como la pornografía, porque estamos deseando
a otra persona que no es nuestra pareja. Y eso es algo que el Señor en medio de su palabra, en los 10 mandamientos, sí te dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces son pecados que al fin y al cabo terminamos justificándolos. Y muchas de esas justificaciones son, no, si soy irresponsable y es porque esa es mi personalidad, yo soy así. O terminamos diciendo, no, es que yo soy flojo, pero no importa si yo no le hago mal a nadie. Y está ese dicho, cada uno entiende su desorden y nos justificamos con estas cosas. Nos justificamos diciendo exagero o miento un poco, pero son detalles menores y hay cosas peores. Y así estamos constantemente justificando estas conductas que realmente son malas, hermanos. El verdadero peligro no es solo hacer lo malo. ¿Saben cuál es el verdadero peligro? Es que nosotros empezamos a cambiarle el nombre a las cosas para justificarlas. El problema surge cuando nosotros dejamos de llamar pecado al pecado. Al justificar nuestras faltas, ¿saben lo que hacemos, hermanos? Eliminamos la necesidad del arrepentimiento. Como no vemos esto malo y lo estamos justificando y decimos, no, es que no es nada malo, es que Dios me conoce así, es que no es tan grave, es que yo soy una buena persona, lo que hacemos es eliminar de nuestra vida la necesidad de arrepentirnos. Pero la palabra nos dice en Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Si no hay necesidad de arrepentirnos, ¿cómo vamos a volver a Dios? ¿Cómo vamos a ir a Él y vamos a, a, ¿cómo se llama? A decir que lo necesitamos, que necesitamos a un Salvador si no hay nada malo en mí? Aquí dice arrepiéntanse y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de descansos de parte del Señor. También en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, más bien tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No algunos, todos. Dios quiere que nos arrepintamos, pero si nosotros estamos justificando todas estas faltas, no va a haber en nosotros esa necesidad de arrepentirnos. Y aquí, al fin y al cabo, ¿saben lo que pasa? Nace una teología torcida, una teología peligrosa, porque nosotros bien sabemos y podemos decir, como Dios es gracia, como tengo este regalo y vivimos en la era de la gracia, puedo vivir como me plazca, porque al fin y al cabo Dios está obligado en perdonarme. Así creemos, eso es lo que decimos, pero hermanos, eso no es fe. Eso es dar por hecho que Dios nos tiene que aguantar todo. La gracia no es un cheque en blanco para hacer lo malo, sino que es el amor de Dios que nos rescata de nuestras propias faltas. No podemos usar ese rescate como una excusa para no cambiar. Que Dios me perdona todo y voy a seguir viviendo como vivo. No, no puede ser una excusa. Debemos cambiar, tenemos que cambiar. Somos nuevas criaturas, no podemos vivir como vivíamos antes. Y vuelvo a decir, del espíritu de este mundo, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestras ideas, ya no podemos seguir iguales. En la palabra, en Romanos 6, del 1 al 2, Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él le pregunta, ¿tenemos que seguir pecando para que así la gracia abunde? No, de ninguna manera.
La gracia, les vuelvo a decir, no es una licencia para la permisividad, para hacer todo lo que nosotros queramos. La gracia es el poder de Dios que nos va a capacitar para llevar una vida completamente diferente. La segunda verdad, hermanos, es la justicia retributiva de Dios. Nosotros bien, y yo creo que esto les debe quedar claro con esta serie de Conociendo a Dios, de que Dios es un Dios amoroso, pero Él sigue siendo santo y justo. Entonces, cuando se habla de la justicia retributiva, esta significa que Dios no puede ser indiferente al mal. Él no puede ser indiferente al mal. El pecado sí o sí va a tener que llevar consecuencias reales porque Él es un Dios justo. Nuestra sociedad está constantemente fomentando que todo de lo mismo y que nada es malo. Y la palabra bien nos dice que eso va a suceder en los últimos tiempos, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, esta sociedad lo que hace es fomentar este pensamiento de que no, tranquilo, si da lo mismo, o no, esto no está malo, cuando realmente sí está malo, y donde realmente se debe señalar el error, no se señala porque estás diciendo, es que, oye, no amáis, déjalo pasar, y si al final de cuentas nadie es perfecto, y se utiliza el que no debemos juzgar, y yo recuerdo mucho, y esto fue algo que aprendí cuando llegué a Vástago, que yo también tenía este pensamiento de que no podemos juzgar porque el único que juzga es Dios, pero sí, nosotros como hijos podemos juzgar, pero como bien siempre nos ha hecho, nos recargan en nuestros pastores, no podemos juzgar para condenación, pero sí para hacer notar que algo está mal, para juzgar por dónde debemos caminar. Entonces, sí, claramente nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar, pero el perdón no significa que nosotros tenemos que asimilar o asumir que Dios va a pasar por alto la rebelión, el pecado que estás haciendo. Y aquí nos vamos a los inicios en Génesis. En Génesis 18:25 bien la historia nos cuenta que Abraham estaba hablando con Dios y está esa historia donde Dios le dice, ya, si hay 50 yo no los voy a destruir. Y empezaban a buscar y no habían 50, ya, si hay 10 y no habían. Yo no sé si recuerdan esa historia. Y al final no había ni uno solo, solamente estaba Abraham. Y cuando Abraham está hablando con Dios, él al final de esta conversación dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, porque Dios no va a declarar bueno lo que va a aborrecer su santidad. Hoy nosotros, como bien les decía, hemos cambiado el nombre a las cosas, pero la Biblia le llama pecado. El pecado no es pecado, pecados grandes o pecados pequeños. El pecado es pecado. Pero ¿qué hace esta cultura, esta sociedad? Él le cambió el nombre, po. ¿Y el que le dice? No, si es una elección de vida, no es pecado, es elección de vida. Y al fin y al cabo, ¿qué empieza a suceder? Que no requiere arrepentimiento y vuelva a lo que les decía al principio, porque no hay nada malo en nosotros. Y al fin y al cabo aquí empieza la autenticidad, el quién soy yo. Y el criterio del creyente muchas veces puede pasar a, ¿esto le hace daño a alguien? Pero ese no debería ser nuestro criterio. Nuestro criterio de decir, ¿esto agrada a Dios? ¿Lo que yo estoy haciendo agrada realmente a Dios? Y quiero leer textualmente lo que el teólogo Packer ilustra dentro de este libro, y él habla de la familia. Y dice que, lo voy a leer textualmente para que no se vaya como a tomar mal. Cuando los padres confunden el amor con la permisividad por temor a confrontar a sus hijos, o cuando se eliminan las disciplinas básicas, no se está mostrando amor real. Se está formando una generación incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Amar a un hijo implica instruir, corregir y establecer límites firmes. Aquí, cuando yo leía
esta parte de esta ilustración de este teólogo, venía un momento en una conversación que tuvimos con nuestra hija y nosotros la estábamos corrigiendo por cierta situación y ella lloraba. Y nosotros igual como papás nos quebrábamos porque yo creo que ningún papá quiere ver a sus hijos llorar, pero cuando nosotros la corregíamos, yo le terminé diciendo a ella, hija, si te corregimos es porque te amamos, porque Dios nos dice que el padre que ama es el padre que corrige. Y si nosotros, siendo papás terrenales, que bien la palabra dice que somos malos y no le podemos dar cierto migajas a nuestros hijos, esto nos debe hacer entender, y yo entendía, si yo por amor a mi hija la corrijo, entonces debo comprender que mi papá, cierto, que es un Dios justo, que es soberano, él tampoco puede ignorar el mal y que él me va a tener que corregir. Y aquí yo les abro mi corazón y me expongo delante de ustedes. Y aquí cuando yo, por eso les digo, esta palabra me confrontaba a mí, porque yo con algunos que he hablado les he dicho, la semana que pasó fue una semana en que de verdad lo que yo hice no agradaba a Dios. Y yo le decía al Señor y era mi boca, mis palabras. Me empecé a juntar tanto con personas que me terminé acostumbrando a su lenguaje. Y no, yo no soy una persona que dice garabatos ni nada por el estilo, pero sí ellos hablaban siempre en doble sentido y como que yo también empecé como lo mismo. Llegó momentos, hermanos, que estaba leyendo la palabra de Dios que hablaba de la lengua. Hermanos, ustedes no saben cómo fui confrontada. Me fui a acostar y yo estaba llorando y el José me dice, mi amor, ¿qué te pasó? Y yo le decía, no, nada. Y yo en ese momento no entendía que era el espíritu el que me estaba confrontando. Y al día siguiente vuelvo al trabajo y mi jefa me regala unas galletitas de la suerte. Los que no conocen son esas galletas chinas que adentro viene con un mensaje de la suerte. Y adivinen qué. Cuando yo abro esta galleta y saco el papel, me salió un proverbio. Un chino está hablándome un proverbio. Y adivinen qué decía ese proverbio. Hablaba de la lengua. Y yo le decía, wow, Señor, que eres increíble. Recién ahí entendí que había sido confrontada. Y lo único que hacía era, Señor, perdóname. Perdóname porque realmente no estoy reflejando ser tu hija. Por eso cuando el pastor el domingo pasado hablaba de, del ser hijo, yo iba siendo confrontada porque debemos dar frutos de quienes somos. Y eso es lo que hace papá. Papá no nos corrige para condenación, nos corrige porque Él quiere algo mejor para nosotros, porque Él está transformando a nosotros, porque sabe que nuestras decisiones van a tener consecuencias. Y Él no quiere eso para nosotros. Él es maravilloso, Dios es precioso. Entonces, nuestro criterio como creyente no debe ser si le hago daño o no al otro. Debe ser, ¿esto está agradando realmente a mi papá? Lo que yo estoy haciendo le está agradando a papá. Y si no le agrado a papá, perdóname. Aquí viene el arrepentimiento, el perdóname. Señor, perdóname. Entonces, hermanos, nosotros no podemos creer que Dios hace vista gorda ante la maldad. No, Dios no hace vista gorda ante la maldad. La, ¿Por qué? Porque bien Pablo lo dice, porque si no, no tendría sentido. Si Dios hiciera vista gorda, la gracia carecería de sentido. Si el pecado no tuviera un juicio asociado, hermanos, ¿de qué necesitamos ser salvos entonces? La gracia representa la máxima gloria justamente porque nosotros entendemos que hay una condena que es justa en nuestras vidas. Pero si nosotros no creemos esto,
y pensamos de qué tenemos que ser salvados, eso es peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso me da a no tomarle el valor y como bien Pablo dice, es como que si estoy pisando lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz tiene que ser el centro de nuestra fe. Cristo no fue solamente ejecutado por nuestros pecados triviales. Esto es trivial, no. Eso Jesús fue crucificado por nuestros pecados, por nuestra condena. Nuestra condena, nuestro destino era la muerte. Y por eso murió Cristo en la cruz. La gracia no anula el juicio de Dios. Y eso lo prediqué hace un tiempo atrás, sino que lo que hace es que satisface plenamente en Cristo. En Él cayó todo ese castigo. Entonces ahí nosotros nos podríamos preguntar, ¿me he acostumbrado tanto a la gracia que el pecado ya no causa ni dolor ni reverencia sobre mi vida? Autoanalicémoslos. ¿Me he acostumbrado tanto a la gracia que, que ya en mí no, si yo peco no hay dolor? ¿Me acostumbré a estar viviendo esta doble vida? La gracia es infinitamente valiosa porque fuimos rescatados de una condena real y que realmente merecíamos. Lo merecíamos, hermanos, pero fuimos rescatados. Por eso es valiosa. Por eso no es algo que es un regalo que llegó hoy día, pero mañana no se puede romper o tiene vencimiento. No, este es un regalo eterno que nos rescató de una condena. La tercera verdad es la impotencia espiritual del ser humano. De aquí lo que choca, hermanos, es con el orgullo del ser humano, porque el ser humano se cree capaz de salvarse por sí mismo y es algo que se ha estado como hablando. Y la idea que la sociedad hoy día tiene en su mente es que tú puedes, todo depende de tu esfuerzo, tú eres el arquitecto de tu propio destino, pero inconscientemente muchas veces intentamos llevar esta mentalidad de comprar y vender a nuestra fe. Y de aquí yo también fui confrontada porque aunque muchas veces uno lo ha escuchado, lo ha leído, igual muchas veces nosotros viene como tengo que hacer ciertas cosas. Si hago suficientes obras buenas, voy a compensar mis fallas. Si asisto al templo, ayuno, hago, no sé, sirvo, cumplo ritos, muchas veces como otras religiones, Dios va a estar en deuda conmigo. Pero la palabra del Señor desmantela completamente esta ilusión en Romanos 3:20, donde dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo sabemos, lo hemos escuchado 1000 veces. Es imposible restaurar la relación con el Creador por nuestros propios méritos, por nuestro desempeño moral, por lo que podamos hacer. Y aquí quiero darles un ejemplo. Imagínense que yo creo que muchos hemos pasado por una situación económica en la cual debemos mucha plata, millones y millones de pesos. Y en nuestro bolsillo lo único que tenemos son 1000 pesos. Y claro, queremos pagar esta deuda y podemos matarnos trabajando, haciendo turnos dobles, trabajando en otro trabajo, juntar día tras día esos 1000 pesitos, 1000 pesitos, 1000 pesitos, pero por más que nosotros nos podamos esforzar, ¿saben, hermanos? Esa suma va a ser insignificante frente a la deuda millonaria que nosotros tenemos. Y en ese tiempo que nosotros vamos a estar juntando ese pesito, ese pesito, ese pesito, ¿saben lo que pasa? Muchas veces llegamos a la desesperación. Es que tengo tantas deudas que no sé qué hacer y nos abrumamos y estamos mal y no sé, nos van a quitar, no sé, la casa, nos van a embargar y estamos súper afligidos. ¿Y qué? En esa aflicción, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos desesperadamente
a una persona que venga con esos recursos, tome nuestra deuda y la cancele por completa. Eso es gracia. Nosotros teníamos una deuda impagable con la justicia de Dios, pero no había nada que nosotros podíamos hacer. No habría ni oración, no había obra, no había servicio, no había esfuerzo humano que pudiera saldar esa deuda. Pero Jesús vino, asumió esa cuenta millonaria que tratábamos en una de esas con nuestras fuerzas de tratar de pagar, y esa cuenta la llevó en la cruz y la canceló por completo. No porque nosotros hubiéramos ganado el dinero, sino que lo hizo por pura misericordia, porque Él nos ama. Y aquí, hermanos, aún nosotros siendo creyentes, podemos caer en esta trampa, porque creo que es una línea delgada en la cual nosotros podemos medir el favor de Dios según nuestro rendimiento diario. Y yo sé, hermanos, que hay muchos miembros de, no solamente de Vástagos, sino que en general, que piensan que hoy día como no oré, Dios ya no me ama más. Y se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque creen que el amor de Dios se basa en lo que nosotros hacemos. O hoy día fallé y ya su gracia se agotó. No, su gracia es eterna. Pero no se trata que debamos abusar de su gracia. Recordemos siempre, hermanos, y esto tenemos que recordarlo siempre, que nosotros no servimos a Dios para ganar su amor. Nosotros servimos, y esa debería ser nuestra realmente manera de servir, es que nosotros servimos porque fuimos amados. Cuando nadie nos amaba, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos amó y por eso nosotros servimos. No hacemos buenas obras como hoy día muchas religiones tienden a hacerlo para alcanzar la salvación, para ser salvos. Nosotros hacemos buenas obras y siempre se nos está diciendo porque fuimos salvados y eso es la gracia. Entonces aquí también hay otra pregunta. ¿Estoy descansando en la obra consumada de Cristo o continúo intentando demostrarle a Dios que merezco su favor de acuerdo a lo que hago? Porque la gracia realmente cobra un valor en nuestras vidas cuando nosotros la reconocemos con humildad. Señor, soy incapaz de salvarme por mí misma. Te necesito en esta área de mi vida, te necesito en estas decisiones, te necesito en mi crianza, te necesito en mi matrimonio, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Tú ya moras en mi vida, pero que mi humanidad mengue y tu espíritu se haga más fuerte para yo escucharte, porque el espíritu ya está dentro de nosotros, pero nuestra humanidad está tan ahí a flor de piel que no lo escuchamos. Entonces, Señor, que mi humanidad mengue para que tu espíritu, tu voz sea más fuerte y te pueda oír. Eso es que nosotros realmente reconocemos con humildad que lo necesitamos. Y lo cuarto, hermanos, es la libertad soberana de Dios. Y aquí llegamos al corazón del Evangelio, de la buena noticia, porque Dios no nos salvó por obligación. Y no recuerdo quién predicó esto. Él no nos salvó por obligación, sino porque Él quiso regalarnos su amor. Él no nos necesita, pero aún así Él agacha su mirada, su oído y está ahí para nosotros. Si nosotros somos imperfectos, pecadores por naturaleza, pero Dios sigue siendo un Dios justo, que si nosotros de verdad hubiéramos podido hacer las cosas para arreglar las situaciones, no hubiéramos podido. Dios no nos debe nada. Y muchas veces creemos esto y tú vas a decir, no, pero es que ¿cómo? No, hermanos,
Muchas veces creemos que Dios nos debe algo y lo único que nosotros deberíamos recibir es la justicia de Dios que vamos. Él nos da su justicia, su perdón, su misericordia. Eso es la gracia de Dios, la entrega de un bien divino, porque no es cualquier regalo, es un regalo divino que no se puede exigir, no se puede comprar ni merecer. Y hay una canción, y no me podía acordar de esta canción, pero yo sé que hay una canción que dice esto. Venía solamente las palabras, no se exige, no se compra, ni se merece. Si la gracia, hermanos, realmente fuera una deuda que Dios tuviera que saldar con nosotros, al fin y al cabo dejaría de ser gracia. Ya no sería un regalo, sino que algo que nos debe. Pero Él no nos debe nada. Nosotros le debemos todos a Él. Y aquí con este ejemplo, aquí la mayoría trabaja y a fin de mes recibe un sueldo, ¿cierto? Que se nos va como el agua, como dicen las canciones por ahí. Y cuando nosotros recibimos ese sueldo, nosotros nos salimos a celebrar y decimos, mire lo que me regaló mi jefe. No, porque al fin y al cabo nosotros nos ganamos cada uno de ese peso de nuestro sueldo por nuestro esfuerzo, ¿cierto? Pero si ahora es totalmente diferente y alguien viene sin tener que hacerlo y nos paga nuestras deudas y más encima nos regala una casa sin pedir nada a cambio, ahí nosotros recién entendemos que era un regalo que no merecíamos. No merecíamos ese regalo, pero vino alguien y lo hizo. ¿Y por qué alguien te regala algo? Por amor, porque te ama. Aunque tú no lo merecías, pero te lo da, te lo entrega. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Quiero que nosotros podamos cambiar nuestra postura de la oración y ya no, que ya no estemos exigiéndole, Señor, tú me debes esto, sino que se convierta en una adoración. Señor, gracias porque no lo merezco, pero tú ahí estás. Que pasemos del orgullo, mira lo que he logrado, ¿cierto? Para Dios, y que pase a la humillación gozosa, mira Dios todo lo que has hecho por mí. Porque aquí Dios ha hecho algo por ustedes, yo creo que muchas cosas, ¿o no? Dios primeramente ya nos da el milagro de la vida, de poder respirar cada mañana, el de lavarnos, el de salvarnos. Ahora, para terminar, ¿cómo respondemos a esta gracia? ¿Cómo respondemos a iglesia amada? Basta o este pequeñito remanente. ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? Yo aquí le hablaba de 4 realidades, ¿cierto? Nuestro pecado, la justicia de Dios, nuestra impotencia y su soberanía que viene a nuestro favor. ¿Cómo respondemos a esta gracia? ¿Cómo debería ser nuestra respuesta práctica a a cómo responder? ¿Saben cuál es? Gratitud. Esa debería ser. La verdadera respuesta a la gracia es gratitud. Y esa gratitud se produce bajo la obediencia. Te doy gracias, Señor, que la pastora predicó. Si no la han visto, también vayan a verlo el jueves pasado del Espíritu. Cómo honramos al Espíritu Santo en obediencia. El teólogo Packer dice, la doctrina es la gracia, la vida cristiana es la gratitud en acción. La gracia, hermanos, no nos hace irresponsables ni nos hace que nosotros nos dé lo mismo al fin y al cabo como vivimos. Cuando alguien te perdona una deuda imposible de pagar, ¿tú qué haces? Andas buscando de qué forma
pagarle esa deuda. Por lo menos eso debería ser lo lógico. Que si estás agradecido y cómo te puedo dar o quieres hacer algo por esa persona por agradecimiento, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Gratitud. Señor, tú pagaste, Señor, en la cruz mi condena. Y de esta manera quiero retribuírtelo en gratitud, en obediencia, porque la palabra dice que nosotros amamos al Señor si nosotros le obedecemos. Y no obedecemos para ser aceptados. No, obedecemos porque ya fuimos aceptados. No servimos para ganar un lugar en la iglesia. Servimos porque se nos ha dado un lugar en la mesa del Padre. Cuando celebramos la Santa Cena, ahí estamos, ¿cierto? Tenemos un lugar en la mesa. Ahí el Señor tiene nuestros nombres, ¿cierto? Escrito en la palma de su mano. Y ahora sí, para finalizar, vuelvo al pasaje de Primera de Corintios 15:10 que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando Pablo asimiló esta verdad, él no se acomodó ante la apatía. Él, ¿qué hizo? Él añadió inmediatamente, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios movilizó la vida de Pablo. La gracia de Dios financió su ministerio. La gracia de Dios sostuvo su entrega hasta el último momento. Estando en el calabozo, él daba cartas de ánimo, ¿cierto?, para la iglesia. Por eso él dice que no fue por él, sino que por la gracia de Dios que estaba con él. Hoy la pregunta va para la iglesia, hermanos. Podemos definir claramente, teológicamente, la palabra gracia, pero esta gracia está transformando de una forma práctica nuestra manera de vivir, porque nos, des- porque nos debemos despojar de nuestro orgullo y tenemos que volvernos humildes, y el pastor siempre me lo está diciendo, humildad, Nicole, humildad, 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 despojarnos de nuestro orgullo, y la gracia nos hace ser humildes. La gracia, hermanos, elimina la amargura, porque hay gratitud, ya no está la queja en tu boca, está la gratitud, entonces la amargura ya no está. Eres el gozo del Señor. Y hoy día me mandaron un video donde decía, hoy está borracha. Y decía, si supieran que tengo cero alcohol, y yo puse, es el gozo del Señor, porque eso es lo que hace el Señor, elimina la amargura y somos agradecidos, agradecidos, agradecidos. La gracia nos va a confrontar, y eso les quede claro, nos va a confrontar de las mentiras que están constantemente llegando, pero va a traer un arrepentimiento continuo. David, el gran ejemplo, pecaba, pero ¿qué nos enseña la palabra? Que él se arrepentía y nunca más lo volvía a hacer. No estamos exentos a pecar, pero no, pero cierto, no lo vamos a volver a hacer. Obedecemos por amor y no por obligación. Quiero que podamos unir las palabras del apóstol Pablo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué eres por la gracia de Dios? No por mis méritos, no porque soy profesional, no por lo que pueda rendir, no porque soy buena, no porque hago obras de caridad a la gente, sino que es única y exclusivamente por su inmensa y merecida gracia. Ese es el Señor. No abusemos de la gracia, hermanos, sino que agradezcámosla, porque nuestro destino era la muerte, pero Él nos ama de pura gracia.
Amén.